gonna be good. Do you think? Don't you realize I'm a grandmother? Es un tipo de persona diferente. Sus creencias son muy fuertes. No le da vergüenza proclamar que cree en extraterrestres, espíritus y esa clase de cosas. Creo que he sido mística desde muy joven. Creo que siempre he sabido que si lograba sintonizar con el destino que eligiera, lograría ser feliz. Comprendía que a menos que llegase lo más cerca posible del fondo de mi identidad, me sentiría muy sola. I just have this talent for falling in love with the wrong guy in the wrong place at the wrong time. How many guys were there? 3. Shirley está mucho más interesada en el mundo que la rodea y en el lugar que ocupa en ese mundo que en actuar y en lo que ocurre delante de la cámara. Sabe reflejar la verdad porque las cámaras han enseñado a los actores norteamericanos a hacerlo. Y no puedes engañarlas con sobreactuaciones o mentiras. En Shirley no hay nada falso. Y como actriz, transmite eso mismo. Ya sea bailando, escribiendo un libro o haciendo un show, dice la verdad. Y eso es lo que recibes. De lo único que puedes estar seguro respecto a Shirley MacLaine es que desde que empezó ha querido superarse y que seguirá intentándolo siempre, como persona y como artista. Shirley MacLaine, ansias de superación. Procedo de una familia sureña de clase media de Virginia, pero debajo de esa capa de respetabilidad yacía el deseo permanente de romper con lo establecido. Mi padre venía de un pueblo pequeño de Virginia, Front Royal. Y mi madre era canadiense. Yo creo que los dos querían expresarse en el teatro o en el mundo del espectáculo. Mi padre era músico, tocaba el violín y la batería, y en varias ocasiones me dijo que siempre había deseado fugarse y enrolarse en un circo. Mi madre era una especie de poetisa. Leía maravillosamente y nos leyó poesía durante toda nuestra vida. De modo que aprendimos a apreciar el lenguaje hermoso expresado a través del rostro. Crecimos en ese ambiente, estimulados por unos padres que habían prescindido de sus sueños y sus esperanzas de ser alguien en el teatro para criarnos a mi hermano y a mí. Yo creo que de alguna forma conseguí hacer realidad sus sueños. Y esa fue mi motivación durante la mayor parte de mi vida adulta. Warren y yo íbamos al cine sin parar, todos los fines de semana. Fue nuestra educación formal en el mundo del espectáculo. Conocíamos a todos los actores. Mis favoritos eran Alan Ladd, Rita Hayworth y durante una época María Montes. A Warren le encantaba Charles Boyer, cuando decía, ven conmigo a la casbah, y se pasó días y días repitiéndolo sin parar. Nací con los tobillos muy débiles, y cuando tenía unos 2 años y medio, mi madre me mandó a clases de ballet. Mi disciplina básica, filosofía y psicología, viene de mis años de ballet. Desde bastante pronto conseguí desarrollar una postura muy buena y un sentido de la gracia. No pasé por esa época desgarbada típica de la adolescencia. Todos los veranos iba a estudiar a la escuela del Ballet Theater y a la escuela americana de ballet. Yo medía 1,70 m y cuando me ponía de puntas sobresalía por encima de los que me rodeaban. En el mundo no había nadie, aparte de los árboles, que pudieran emparejarse conmigo ni levantarme por el aire, porque no soy nada ligera. Así que pensé que aquello no era para mí, que yo no era la nueva Pavlova. Hice las pruebas para una comedia musical y me aceptaron.
Tenía 16 años. La función era Oklahoma y trabajamos durante la temporada de verano. Allí tuve la primera experiencia de lo que significaba trabajar en un espectáculo de Broadway. Rogers y Hammerstein me pidieron que fuese a Londres a incorporarme a la compañía londinense. Mi padre y mi madre me pidieron por favor que siguiese con mis estudios, así que volví al instituto y acabé los 2 cursos que me quedaban. Entonces me fui a Nueva York y todo sucedió a partir de ahí. Creo que era mi destino. Hice pruebas para Me and Julie y me aceptaron. En aquellos tiempos todo el mundo tenía que saber bailar y cantar y ser capaz de decir al menos unas cuantas líneas de diálogo. Joan McCracken era la estrella del espectáculo y en esa época estaba casada con Bob Fosse. Veíamos a Bob Fosse merodeando por el fondo de la sala, fumando un cigarrillo y estudiando a Joan y al resto del reparto. Luego, los miércoles y los sábados por la mañana, Joan empezó a dar clases de actuación a las que podía asistir quien quisiera. Fueron las únicas clases de actuación que he recibido en mi vida. Luego hicieron pruebas para The Pajama Game y me presenté a ellas. Habían traído a Bob Fosse desde California para que hiciese la coreografía. Supongo que necesitaban bailarines que supieran hablar y que por eso me dieron el papel. Solo había 6 números de baile y todos los bailarines tenían que cantar. El primero que me habló de Shirley MacLaine fue Alfred Hitchcock. Ella formaba parte del coro de The Pajama Game. Y Hitchcock había visto la función la noche en la que Shirley sustituyó a Carol Hanney. Todavía hoy, cuando oigo Hey there, you with the stars in your eyes, me pongo enferma. Dijeron por megafonía, Carol Hanney no puede hacer la función, está enferma, y la va a sustituir Shirley MacLaine. Y el público se puso a abuchear y a murmurar, a tirar cosas al escenario. Yo solo podía pensar en que se me iba a caer el sombrero durante el número de Sting Hit. No pensaba en que no me iba el papel, ni en que nunca había ensayado las canciones, ni siquiera sabía en qué tono había que cantarlas. Tenía la típica visión de los bailarines, que se limitaba al campo en el que estaba bien preparada, que era la danza, y solo pensaba que se me iba a caer el sombrero durante Sting Hit. Bien, lancé el sombrero al aire para recogerlo y se me cayó al suelo. Dije, oh, vaya. Los de las primeras filas me oyeron. Aunque casi no podía ni hablar, les dije que me perdonaran. Recogí el sombrero y seguí bailando. Yo salí a saludar a la derecha del escenario, pero 2 bailarines me agarraron, me llevaron al centro del escenario y el público se puso en pie y me ovacionó. Entonces me sentí muy sola y muy poco preparada. Había estudiado baile desde los 2 años, preparándome para ese momento, y ahora tenía 18 o 19 años y no sabía qué hacer. Lo que ocurrió al típico estilo de Hollywood es que Hal Wallis, uno de los grandes productores de la Paramount, estaba entre el público y vio en el escenario a aquella fresca, descarada, talentosa, sexy y preciosa Shirley MacLaine, y al acabar la función fue a los camerinos y le ofreció un contrato con la Paramount. Hal Wallis me hizo un contrato y yo seguí trabajando en el coro de la función, aunque no nombraron a ninguna otra como sustituta de Carol Hanney. 3 meses después, volvió a ponerse enferma y Hitchcock vio la obra aquella noche. ¿Comprenden lo que quiero decir? Realmente fue el destino, o mi ángel de la guarda, o qué sé yo. Es lo que pienso realmente. Tenía un curioso aspecto de muchachito. En aquella época todas las actrices iban muy arregladas, con mucha laca en el pelo, y hacían unas actuaciones bastante artificiales. Eran despampanantes, con mucho maquillaje, arregladas de la cabeza a los pies. Pero Alfred Hitchcock no buscaba eso. Buscaba a una actriz joven con talento y alejada de todo el resplandor de las actrices de la época. Hitchcock era maravilloso.
No nos trataba ni a mí ni a nadie como si fuéramos irrelevantes. Era como un duende, muy inteligente, muy sabio y muy gracioso. Me encantaba la idea de trabajar con Hitchcock. Aunque significaba ir a rodar a Stowe, Vermont y luego a California. Yo estaba saliendo con un hombre llamado Steve Parker, un actor neoyorquino. En el momento en que le conocí, sentí como un toque del destino. Sentí que tenía que casarme con él. Así que decidimos casarnos, porque si no lo hacíamos, a lo mejor no volvíamos a vernos nunca más. Yo solía comer con la gente de peluquería y maquillaje porque eran los primeros que veía por la mañana al llegar a trabajar y los últimos que veía al marcharme por la noche. Les contaba cómo iba mi matrimonio y nos hicimos muy amigos. Pero un día vino el ayudante de dirección y me dijo, no debes comer con ellos, debes comer con el equipo artístico. Creo que se refería a la gente creativa. El equipo técnico come a un lado y el equipo creativo al otro lado. No sé por qué, pero yo seguí comiendo con ellos y haciendo lo que me apetecía. Su primera película fue Pero ¿quién mató a Harry?, con John Forsythe. Pero hasta que rodó Cómicos en París con Dean Martin y Jerry Lewis, no tuvo oportunidad de cantar y bailar. The most exciting and delightful star discovery of the year. Everybody says that Shirley's going far in pictures. Jerry thinks she's gone too far already. No! De la noche a la mañana, Shirley se convirtió en una de nuestras mayores estrellas. Para mí fue un sueño hecho realidad, porque de niña iba a ver las películas de Dean Martin y Jerry Lewis y me encantaban. Pero ahora trabajaba en la penúltima película que hicieron juntos y había cierta tensión en el plató. Jerry es un genio, es un científico de la comedia. Me encantaba su adicción a la tecnología. Pero Dean era un poco más humano. Ahí estaba yo, con mis ídolos de infancia, que tenían problemas y tensiones palpables. A pesar de todo, hicieron su trabajo y estuvieron maravillosos. Era como observar a tus padres separándose. Y yo me sentí triste, porque sabía que no iban a volver a trabajar juntos nunca más. Dean Martin and Jerry Lewis. Después de Cómicos en París, me llamó Mike Todd. Había oído hablar de él, pero no tenía ni idea de cómo era, y cuando le conocí, me pareció un torbellino. Me dijo, mira, creo que podrás interpretar a una princesa hindú. Y yo le dije, ¿a una hindú? Soy escocesa, irlandesa, ¿cómo se te ocurre? Pero él me dijo, va a ser muy estereotipada. Y además, todas las hindúes de clase alta eran pálidas, con pecas y el pelo rojizo. Era capaz de convencerte de cualquier cosa. A las 2 de la tarde me habían teñido el pelo de negro, me habían dado el papel y me habían metido en un avión que se dirigía a Durango, en Colorado, porque me estaban esperando para rodar. Llamé a Steve y le dije, trabajo en La Vuelta al Mundo en 80 días. Bringing to life Shirley MacLaine as the delectable, incomparable Aouda, Maharani of India. En esa película aprendí a iluminarme. Me enseñó Marlene Dietrich. Me enseñó que la cámara debe estar alta y la luz baja. Y me enseñó el truco de la cadenita de oro. Consiste en sujetarte una cadena de oro aquí, pasarla por debajo de la barbilla y enganchar al otro extremo, aquí, lo que te ayuda a disimular la papada si es que la tienes. Me encantó trabajar en esa película. Luego fuimos a rodar La Vuelta al Mundo en Japón. Steve había pasado en Japón una gran parte de su vida, así que se sintió como si volviera a casa. En ese viaje concebí a Sachi, nuestra hija.
Para cuando acabamos la vuelta al mundo en 80 días, Steve había encontrado trabajo como empresario en Japón. Así que iba y venía de los Estados Unidos a Japón, trabajando allí y trayéndose trabajo aquí. Yo estaba más o menos sola en Hollywood. Pero lo maravilloso es que él nunca me exigió que me fuera con él. Aunque, por supuesto, yo jamás lo habría hecho, porque una de las razones de que nos casáramos fue porque pensamos que el otro era libre. Yo dedicaba la mayor parte del tiempo a trabajar. Y cuando nació Sachi, contraté a una niñera, a una serie de niñeras en realidad. Es muy difícil cuando eres una actriz que trabaja y tienes una hija pequeña. Yo trabajaba sobre todo en el campo de la comedia, aunque Hot Spell era un drama con todas las de la ley. Pero donde realmente aprendí a hacer simultáneamente drama y comedia fue en Como un torrente. Based on the second controversial novel by the author of the sensational and memorable From Here to Eternity. A standout performance by Shirley MacLaine. You'll miss the best pal you ever had. El personaje de Ginny era muy patético, pero tenía tanto valor y tanta generosidad que te hacía sonreír a través de las lágrimas. Era la época del glamour de Hollywood. Y de pronto apareció esta desgarbada y despeinada pelirroja, con demasiada bisutería encima. Pero resultó muy refrescante, muy sencilla y muy honesta, sin pretensiones. Fue una especie de debut asombroso. Nobody never been this sweet to me before, Dave. And you're sober, too. Practically. Sure. Dave? Dave, be in love with me? Oh, I love you so much. I never met anybody like you before in my whole life. Oh, I love you so awful, awful much. Cuando Frank vio el material que habíamos rodado de Como un torrente, quiso cambiar el final, para que Ginny recibiese el balazo que iba destinado a él, diciendo: dejemos que muera la chica. A lo mejor le dan una nominación. Le encantaba descubrir nuevos talentos, y probablemente eso fue lo que le ocurrió conmigo. Aprendí muchísimo de él y de Dean Martin. Toda la experiencia fue muy importante. Cuando hizo la película con Luis y Martin, llegó a conocer muy bien a este. Hey, give me a little kiss. Sound idea. It's constructive. You wait right there and I'll be there in a minute. I'll wait for you. A través de Dean, conoció a Frank Sinatra, a Sammy Davis Jr., a Peter Layford y a todo el Rat Pack. Y lo más natural del mundo era que ella les cayera muy bien a ellos y que ellos le cayeran muy bien a ella, porque ella era como uno más de los chicos, con todo lo guapa y lo sexy que era. Seguía siendo como uno más de los chicos. Para ellos yo era como una mascota, no una mujer. Yo tampoco pensaba en mí misma de esa forma. Tenía a mi marido en alguna parte y creo que estaba más interesada en trabajar y aprender a desarrollar los diferentes canales de expresión. Veía a esos hombres que eran fantásticos en escena, que se pasaban la noche en vela en Las Vegas, haciendo 2 actuaciones cada noche y se levantaban a las 6 de la mañana para ir a rodar. Todo aquello me resultaba muy interesante y me sentía muy atraída por su humor espontáneo y por su camaradería. Fueron mis maestros y yo solo tenía 22 años.
Creo que era una familia muy excitante y muy aventurera, porque básicamente yo estaba sola y todos ellos lo sabían. Me protegieron de algunos de los tiburones de Hollywood. No hubiera podido escaparme para tener una aventura que al final me habría dañado a mí, ni tampoco me hubiese podido casar 6 veces de haberlo querido, porque allí estaban ellos para protegerme. Tiene algo que me produce el deseo de rodearla con los brazos. No estoy seguro de lo que es, ni tampoco estoy seguro de que ella sepa realmente de qué se trata. Pero tiene una increíble vulnerabilidad que le aparece en la cara, en los ojos y en su forma de moverse, y que se puede apreciar muy bien en el apartamento. Ingredient number 1, a very warm, very wonderful story about a boy, a girl, and a very special kind of problem. Are we dressing for dinner? No, just come as you are. So you're pretty good with that racket. You should see my backhand. Where does he serve the meatballs? Shirley ha sido siempre una actriz intuitiva. Por ejemplo, yo me marchaba a casa y luchaba a muerte con una escena hasta dominarla, mientras que Shirley se dejaba llevar por lo que sentía. Por eso le gustaba hacer las escenas solo en 2 o 3 tomas, porque así quedarían más frescas, lo que a menudo es cierto. Jamás improvisamos nada. Y si nos olvidábamos de una sola palabra, la script se metía en la escena y decía, oh, no, corten, corten. Esa chica me sacaba de quicio. Al principio de la película, cuando se ve a Shirley por primera vez, hay una larga escena con ella en el ascensor, donde el ritmo es enormemente importante, y Billy Wilder nos dijo, bien, vamos a hacerla en una toma. Y si Diamond vigilará los diálogos para comprobar que decís bien el texto. Así que al acabar la toma, Billy se acercaba a Easy y se ponían a hablar en voz baja. Luego Billy venía y decía, Shirley, te has olvidado de esto y de esto otro en la primera página, y de esto en la segunda página. Vamos a hacerlo otra vez, por favor. Luego, después de rodar 12 tomas, le hacía repetir la escena entera otra vez, en lugar de hacer insertos, porque no quería cortar el plano secuencia. Pero a partir de aquel día, Shirley vino a rodar sabiéndose el guión de carrerilla. Creo que se sabía su diálogo, mi diálogo y el diálogo de todo el reparto. You know, you're the only one around here who ever takes his hat off in the elevator. Really? The characters you meet. Something happens to men in elevators. Must be the change of altitude. The blood rushes to their head or something. Boy, I could tell you stories that I'd love to hear them. Maybe we could have lunch in the cafeteria sometime. Or some evening after work. 27. Oh. I hope everything goes all right. I hope so. Wouldn't you know they call me on a day like this? What with a cold and everything? How do I look? Fine. Wait. Thank you. You know, that's the first thing I ever noticed about you. When you were still in the local elevator, you always wore a flower. Good luck. And wipe your nose. Creo que en la pantalla éramos un dúo que daba seguridad. Como si fuéramos novios desde el instituto, o tal vez como 2 hermanas mayores. Es un hombre maravilloso. Cuando rodé cualquier día en cualquier esquina, entre Shirley y Robert Mitchum saltaban chispas. Se caían muy bien y solían hablar mucho. Se gastaban bromas sin parar y se reían todo el rato. Para ella fue un gran paso adelante interpretar a esa chica judía de la ciudad de Nueva York. Y lo hizo maravillosamente bien. Brother, how long have you been on the wagon? A year? Where you been, in jail? Podía retratar las diferentes cualidades del personaje que encarnaba, porque ella no es una persona particularmente vulnerable. Es muy directa, muy fuerte, y sabe muy bien dónde está. Nunca pensé si un papel sería bueno para mi carrera. Ni dije jamás que una escena no me gustaba y que la cambiaran. Me limité a hacer lo que debía y a disfrutar de la gente con la que trabajaba. Si no me hubiera gustado la gente con la que trabajaba, no me lo habría pensado 2 veces y me habría largado.
Llevaba un vestido de can-can que pesa unos 35 kilos. Nos pidieron a Juliette Prosy y a mí que bailásemos el can-can, que parecía coreografiado para medallistas de oro en atletismo. Cuando bailábamos el can-can para la película, descansábamos después de cada uno de los giros. Pero querían que lo bailásemos todo seguido para enseñárselo a Crushed. Lo único que recuerdo de aquel día es que pensaba que me iba a dar un ataque al corazón. Luego, cuando la prensa le preguntó qué le había parecido el can-can, Crushed dijo: pienso que la cara de la humanidad es más bonita que su trasero. Así que me preguntaron a mí lo que pensaba. Y dije, creo que estaba disgustado porque llevábamos bombachos debajo. Porque en aquella época, en Francia, no llevaban nada debajo y cuando levantaban la pierna se les veía todo. Ahí estaba la gracia. Siempre he pensado que la vida era más importante alrededor o detrás de la cámara que delante de la cámara. En Hollywood nunca me sentí vacía. Creo que debido a que las cosas me iban bien y a que eso me daba la oportunidad y la libertad de explorar otros campos. Pero nunca lo hice porque me sintiera sola, aunque pasaba mucho tiempo sola. Pero en aquella época tuve muchas historias de amor que ocuparon una gran parte de mi vida emocional. Nuestro matrimonio establecía ese respeto por el otro. Steve vivía en Japón y tenía sus propias relaciones. Trataron de llevarme a los estrenos con hombres guapos. Y a mí me parecía una idiotez. Iba en mi Plymouth descapotable, hacía las entrevistas, recorría la alfombra roja y luego salía por la puerta de atrás y me volvía a casa. Todo aquello me parecía una maniobra publicitaria muy obvia. Creo que los papeles que más le atraen a Shirley, y por supuesto los papeles que le han dado más fama, son esos papeles en los que su personaje sufre alguna injusticia, los de una persona corriente que lucha contra fuerzas mayores que ella. Lo que tiene de especial es todo lo que puede hacer, con sus reacciones, con su rostro y con todo su ser. Es una especie de cualidad chapliniana. Who's that with Vittorio? It's me. Wow, this place sure is crawling with celebrities. I'm the only person here I never heard of. Uno de los grandes éxitos de Shirley en el cine musical fue Noches en la ciudad. Nació para interpretar ese papel. Bob Fosse vino a Hollywood para dirigir la película basada en su éxito de Broadway. Lew Wasserman me preguntó si quería hacer Noches en la ciudad, y yo le dije que sí, y que debía dirigirla Bob Fosse. Me preguntó quién era, y le dije, es un coreógrafo, pero es un gran director, lo sé, estoy segura. So full of rhythm, color, movement, life, it will set the musical comedy pace for years to come. Hey, Big Spender! That's Sweet Charity. That's Sweet Charity. That's Sweet Charity. Starring Shirley MacLaine as Charity. Charity Hope Valentine. in the performance of a lifetime. What you do in bed is your business. You see, I wasn't even in bed. I was in the closet. To each his own. Ese es otro ejemplo de su capacidad para ser vulnerable y graciosa al mismo tiempo. De alguna manera se las arregla para sonreír a través del dolor, que es una cualidad que la hace vulnerable y atractiva. Es como si todo el rato tratase de elevarse sobre la tristeza de la situación. Recordaba de cuando hice Como un torrente, que si interpretas el personaje de forma verdadera, totalmente verdadera, entonces la comedia será más graciosa y el drama más triste. Anyway, now whenever anybody says why or how to me, I just say, fickle finger fate, and then I don't feel so dumb. I think you just like saying it. I think you're right. Fickle finger fate. There you see. Tiene ingenio en la pantalla y tiene la capacidad de hacernos reír sin buscar la risa fácil, porque es irónica, es seca, nunca es demasiado sentimental, es una artista.
Nunca he sido un símbolo sexual, ni una gran belleza. Así que lo que me importaba era el personaje. Siempre he querido hacer papeles de carácter. Y supongo que básicamente he sido una actriz de carácter, más que una ingenua o una heroína. Busco los aspectos de la naturaleza humana que son auténticos y reales, al margen de que sean atractivos o no. A los 40 años no eres una vieja, pero eso es lo que te consideran en Hollywood. Te consideran como una persona mayor en cuanto cumples los 40. En aquellos años hice Possession y Desperate Characters, pero los guiones no funcionaron y las películas tampoco. Entonces empecé a trabajar en la campaña de George McGovern, al que adoraba, y que me parecía un hombre muy honesto. Así que cuando mandaban algún guión, lo rechazaba, porque estaba trabajando para él. Creo que mereció la pena sacrificar mi carrera para tratar de derrotar a Nixon. Yo lo veía así. Conocí a Shirley hace muchos años, cuando me presenté por primera vez al Congreso. A ella le interesaba mucho mi postura radical y me ayudó de muchas formas, de una manera muy generosa y muy poco egoísta. Y no lo hizo para darse publicidad, porque ya era famosa y fui yo la que se benefició de su fama. Después de aquello fui a China. Tenía mucho interés en ver ese país, que solo había visto a través de las ventanas de mi hotel en Hong Kong, pensando en qué estaría pasando en esos nuevos territorios. Encabecé una delegación de mujeres. Fui con unos 8 o 12 personas, incluido el equipo de filmación, que procedían de todos los estratos de la sociedad. Y filmé su forma de reaccionar ante aquella revolución. Quería mostrar lo que había hecho la revolución respecto a las mujeres. Se titula La otra mitad del cielo, que es una expresión china para referirse a las hembras de nuestra especie. Mi personaje público fue mi pasaporte para ir a cualquier parte. Podía ir a cualquier rincón del mundo y lo hice. Viajé sola alrededor del mundo entero y por ser quien era, me invitaban en todas las capas de la sociedad. Para cuando acabé con la política y con lo de China, pensé que no tenía demasiado futuro en Hollywood. Así que decidí volver a mis raíces. Volví a dar clases de baile y monté un espectáculo. Recibí una llamada telefónica y la voz del otro lado de la línea me dijo que era Shirley MacLaine. Yo estaba seguro de que era una broma de algún amigo, pero el caso es que me dijo que quería montar un espectáculo en Las Vegas y que Gwen Verdon me había recomendado. La decisión de Shirley de montar el espectáculo fue un paso muy valiente, siendo la única persona que lleva el peso de todo el show. No se parece en nada a interpretar un papel en una obra de teatro. Tienes que encontrar tu identidad en el escenario. Tienes que saber realmente quién eres sobre el escenario. Tienes que haber vivido un poco, que haber muerto un poco. Te tienen que haber roto un poco el corazón. Tienes que haber triunfado un poco, haber fracasado mucho y haber tenido alguna experiencia frente al público. Entonces, más o menos, sabes quién eres cuando sales a escena. A eso lo llamamos conseguir tus piernas de escena. Y tiene que ver con quién eres, no con lo que haces. Porque el público solo quiere saber quién eres. Shirley no es la mejor bailarina ni la mejor cantante del mundo del espectáculo, pero demostró que es una de las mejores artistas que hay. Imagine me at the Lido, the most famous nightclub in the whole world, and I'm going to play it. I've played the Palace, and I've played the Dumps. I can do pliés, and I can do bumps. I've taken my bows, and I've taken my lumps. Lord help me, I love it.
Shirley tiene un sentido de la realidad que comparte con la gente. No es un fingimiento de estrella de cine. Ella es una más del público. Lleva un traje precioso, pero no es falsa. Dice lo que piensa y el público se engancha con eso. Es una más. Cuando leo un guión y siento un cosquilleo en el cuero cabelludo, sé que tengo que hacerlo. El guión que me atrajo después de haber alcanzado lo que llaman una cierta edad fue el de Paso Decisivo, que trataba de dos mujeres que debían hacer frente a las decisiones que habían tomado cuando eran más jóvenes. El personaje de Didi no había hecho nada de lo que yo hubiese hecho. Yo me parecía mucho más a Emma, el personaje que hacía Anne Bancroft. Pero conocí un montón de mujeres que habían decidido dejar el baile para convertirse en madres de familia y a lo mejor también en profesoras de ballet, como había hecho Didi. Shirley y yo procedemos de una tribu de personas llamadas bailarines, conocidos por su fortaleza, por su humor, por su aguante, por su talento y por su inquebrantable devoción al espectáculo. Ella comprendía la frustración del personaje y aportó algunos detalles muy especiales a su interpretación de Didi, como el afán de reconocimiento que tenía el personaje, que es una parte muy importante de la psicología de Shirley, incluso ahora. Aunque interpretaba un papel con el que no podía identificarme, el hecho de volver al mundo del ballet me llevó a mi infancia y a mis comienzos. En Virginia tenía una vida familiar muy estructurada, con la realidad subyacente de que aquello no era lo que mis padres realmente deseaban, aunque pensaban que debían criar así a sus hijos. Así que yo jamás deseé una familia estructurada. Quería lo impredecible, que cada día fuese diferente. El resultado es que mi hija es mucho más conservadora que yo, y generalmente los hijos son más liberales que sus padres. Yo creaba a cada minuto la realidad que tenía disponible. Y no solía hacer muy a menudo la misma cosa dos veces. Creo que aún sigo viviendo así. Pienso que no ha sido la esposa y la madre más convencional del mundo, pero pienso que amaba realmente a su marido y a su hija, a la que sigue amando. Pero siempre ha pensado que el eje central de su personalidad era su capacidad para compaginar su trabajo, su talento, sus libros, sus interpretaciones, su baile y su compromiso con las cosas en las que cree profundamente. Shirley lo ve todo como una experiencia constructiva. Incluso su matrimonio con Steve, que al final se disolvió. Muchos de nosotros no somos capaces de ver así las cosas. Si en nuestras vidas ocurre algo desagradable, tratamos de olvidarlas. Shirley siempre lo incorpora. Lo considera como una lección que hay que aprender, como una experiencia por la que hay que pasar y que te convierte en una persona más fuerte. Respondo con cariño y de forma positiva a cualquiera que tenga una vida fuera de la actuación. Porque pienso que es la filosofía de la vida más importante. Vivir más allá de las cámaras, más allá de tu trabajo. Porque uno no es su trabajo, uno no es lo que hace. Creo que se necesita mucho tiempo y sabiduría para aprenderlo. No conozco a Shirley tan bien, pero sé que siente un ávido interés por todas las cosas. Es una de esas actrices que avanza con la edad. No trata de luchar contra el paso del tiempo como hacen muchos otros actores y actrices.
Ha hecho unas 40 o 45 películas para casi todos los estudios de Hollywood y casi todos sus papeles han sido diferentes. Exigían mostrar en la pantalla una parte diferente de su talento, desde la película con Dean Martin y Jerry Lewis, donde retozaba de acá para allá y cantaba y bailaba, hasta La fuerza del cariño, en la que hacía de madre. Oh, Mama, that's the first time I stopped hugging first. Get yourself a decent maternity dress. You have to get one in, the transition. La transición a actriz madura no me resultó difícil, en absoluto. Se trataba simplemente de buscar buenos papeles y no de preocuparme de mi aspecto o de lo que pudieran pensar de mí. Tiene la capacidad de alcanzar una profundidad enorme. Puede hacer un gesto poético que transmite un montón de cosas. Y te hace sentir muchas cosas, como en La fuerza del cariño. Cuando Debra Winger muere y ella mira a otra parte. Es sobrecogedor. Aurora Greenway personifica muchísimos aspectos del mundo femenino. Todas las mujeres conocen a alguien como Aurora. O piensan que son como Aurora. Es mi personaje favorito. How are you? It's not my fault, but I'm sorry. She wanted to get me on my back. He just had to ask me. El personaje tenía muchos matices y le dio la oportunidad de mostrar una gran gama de sentimientos. Tristeza, alegría, felicidad. Y contaba con muchas cualidades que, por cierto, tiene también Shirley. En cuanto vi la película, supe que iba a ganar el Oscar. Shirley tiene una amalgama muy extraña de personajes. Empezó como muchachita alocada con personajes a los que ella se refiere como víctimas. Somos conscientes de sus compromisos políticos, de sus ideas feministas, de sus exploraciones metafísicas. La hemos visto crecer a través de la prensa y de los libros, pero aún conserva sus cualidades originales. Sin embargo, se ha convertido en una persona muy fuerte. Es directa, no tiene pelos en la lengua, y si llegara más lejos, acabaría como el personaje que interpreta en Magnolias de Acero. Maybe sometime I could arrange for us all to get together. Maybe not. Well, why not? Shelby. I managed in a few decades to marry the two most worthless men in the universe, and then proceeded to have the three most ungrateful children ever conceived. The only reason people are nice to me is because I have more money than God. Now, I'm not about to open a new can of worms. Weezer, What? if this is really how you feel, it isn't healthy. Maybe you should think about coming down to the guidance center and talking to someone. We're there to help. I'm not crazy, Malin. I've just been in a very bad mood for 40 years. Yo escribí el guión, adaptando mi obra de teatro. Y luego empezaron a dar los nombres de las actrices. Tenemos a Sally Field, tenemos a Daryl Hannah, tenemos a Julia Roberts, tenemos a Olympia Dukakis y finalmente tenemos a Shirley MacLaine. Todo el mundo conoce a alguien que es completamente irascible, irritante, indomable, exasperante y adorable. Y ese era el personaje que había venido a interpretar Shirley en mi pueblo natal. Después de hacerle una prueba para ver qué aspecto tenía sin maquillaje y con una peluca gris, me dijo: creo que ahora soy una actriz de carácter. Si voy a hacer este papel, tengo que llegar hasta el final. Y lo hizo. Una actriz tiene que ser muy valiente para trabajar sin maquillaje. Todos los hombres de Magnolias de Acero, los del equipo técnico y los del equipo artístico, pensaban que las 6 actrices nos íbamos a pelear como gatas rabiosas. Pero ocurrió justo lo contrario. Nos sentimos muy unidas y nos entendíamos sin necesidad de hablar, algo que el resto del equipo no podía entender.
En esa película hicimos amistades que duran hasta el día de hoy. Miss Weezer. What? There's somebody that wants to see you. Who? I've opened a can of worms for you. What? Hell! Owen Jenkins. Hello, Louisa. Remember me? My God, you look different. Have you shrunk? You look terrific. You've hardly changed at all. I'm not as sweet as I used to be. Cuando el reparto de Magnolias de Acero llegó a rodar a mi pueblo natal de Luisiana, fue una experiencia surrealista. Recibí una llamada y una voz me dijo: soy Shirley MacLaine. Estoy aquí en mi casa, sentada en el embarcadero, y he pensado que a lo mejor querías venir a verme. Era su forma de decirme que estaba aquí, que iba a rodar esta película basada en mi guión, y que quería saberlo todo acerca de la historia. Así que fui a verla. Nos sentamos en el embarcadero y estuvimos allí horas y horas, hasta las tantas, hablando de todos los aspectos de su personaje y de la vida en este pueblo. Ella estaba investigando su personaje, haciendo lo que Shirley sabe hacer mejor, que es buscar y profundizar. Creo que Shirley cree en la magia. Creo que cree que no hay coincidencias en la vida, que no hay accidentes. Creo que he sido mística desde muy joven. Creo que siempre he sabido que había algo que yo había elegido casi intencionadamente. Siempre he creído en eso. Y en que si lograba sintonizar con el destino que eligiera, lograría ser feliz. Y en cierta medida lo he conseguido. Pero no tiene nada que ver con la religión. Es una especie de conocimiento espiritual que reside en el fondo de tu propia identidad. Creo que Aurora Greenway es una de las grandes heroínas del cine. Es una montaña de contradicciones. Tiene una moral enormemente estricta. Pero, por supuesto, es flexible cuando tiene que serlo. Creo que ese es uno de los motivos de que le gustase tanto interpretar el papel. Porque a una actriz le da la oportunidad de expresar absolutamente todos los aspectos del ser humano. Probablemente Aurora aparecerá en mi epitafio. La adoro. Y me encantó pasar de La fuerza del cariño, donde tantísima gente se identificó con esa familia, a La fuerza del cariño 2, 15 años más tarde, donde se enfrenta al hecho de que no ha sabido educar bien a sus nietos, pero tampoco puede comprender el dolor que sienten los jóvenes, porque es un personaje indomable. If your mother had lived, she would be so horrified at the way you turned out. If my mother had lived, I wouldn't have turned out this way. How much younger is she than you? Much. At least you found the great love of your life. Come on, don't give me that. You've had great loves. Her loved great. Whatever. Well, the love that I felt and the love that they felt somehow didn't coincide. But I'm still looking. There she is. The evening star. She shines first, she shines brightest, and she shines longest. Creo que siempre he procurado vivir mi vida sin fronteras, sin restricciones, gracias a la confianza y a vivir la vida día a día.
Pienso que lo vivo todo día a día, momento a momento. Ese es el secreto que he aprendido. No se pueden hacer planes de ninguna clase. La vida es lo que sucede mientras estás haciendo otros planes. If they could see me now, that little gang of mine. I'm eating fancy chow and drinking fancy wine. I'd like those stumble bums to see for a fact the kind of top drawer, first-rate chums I attract. All I can say is, wow, look where I am. Tonight I landed, wow, right in a pot of jam. What a setup, holy cow. They'd never believe it if my friend